Bueno, justo en el resumen de noticias lo estuvimos cerrando con el tema de las complicaciones que están atravesando dos reconocidas empresas, como el caso de Sancor y La Serenísima. Y el tema de hoy que nos trae esta entrevista es la lechería. Estamos con el director provincial de lechería para la provincia de Buenos Aires, Juan José Linari. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bien, Juan. Bueno, justamente te quería consultar este tema para empezar a abrir un poco el juego, ¿no? Si lo que está pasando con La Serenísima y Sancor puede tener algún correlato en lo que es el abastecimiento de leche o la producción de materia prima en los próximos meses en el ámbito, bueno, de las cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que desde el punto de vista del consumo interno, del abastecimiento, hay que dejar de lado cualquier alarma o voz de alerta en ese sentido. Si bien, como bien sabés, ha habido una caída importante de producción el año pasado. Yo creo que esa caída de producción la está pagando la menor exportación, que es visible. Claro. El año pasado se exportaron 1.600 millones de litros de leche equivalentes y eso es casi 1.000 millones de litros menos que el año anterior. O sea, vamos a perder participación en el mercado internacional, pero el consumo interno se va a poder abastecer. La situación de las empresas que vos mencionás es un tema complejo, porque en realidad es toda la industria láctea y toda la cadena la que ha estado y está en problemas. Cuando me preguntan cómo veo la situación, digo, este es un paciente que ha estado grave y está convaleciente. Claro, sobre todo, Juan, llama la atención la situación de Sancor, que ya hay, según trascendidos, no, ya hay productores o cooperativas que no le estarían entregando leche. Yo creo que Sancor es una situación que viene de arrastre de muchos años. Es una pena que el sistema cooperativo argentino lechero tenga una crisis de esta magnitud, porque en el mundo lechero desarrollado, la mayor cantidad de leche que se procesa está en manos de cooperativas. Claro. Esto sucede en primer lugar en Nueva Zelanda, con Fonterra, que es una cooperativa que es de los productores y la primera empresa exportadora mundial de lácteos, como bien sabés. Sucede en Australia, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y nosotros parece que siempre tenemos el condimento particular como argentinos, que hemos destruido herramientas, digamos, de comercialización y de formas de asociarse entre los productores que son exitosas en todo el mundo. Pero la realidad es que acá estamos, Andrés, con una cooperativa que está en problemas, que yo entiendo que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, sobre todo Santa Fe y Córdoba, que es donde está Sancor, están tratando de buscar alguna salida ordenada a esto. Yo no creo que haya un colapso, ni mucho menos, pero sí acepto que hay productores o grupos de productores que están también organizados a través de cooperativas de abastecimiento que frente a la preocupación que existe puedan estar mirando otras alternativas que hoy existen, porque hay mucha demanda de leche, de materia prima. Y bueno, todos esperamos que esto se resuelva de la mejor manera posible para bien de las economías regionales de Santa Fe, Córdoba, también en Buenos Aires hay una presencia de Sancor, y para bien de los productores. En el segundo caso, que nos toca mucho más de cerca, porque es la principal industria láctea del país y es bonaerense, que es La Serenísima, yo te diría que la situación es muy diferente porque se ha producido un proceso de reacomodamiento. Sí, están reorganizando la unidad de negocio en cierta manera. Bueno, en realidad la incorporación de Arcor hace ya más de un año, que es importante y que va siendo creciente con el correr de los años, hace que esta empresa pueda mirar el horizonte yo diría con cierta seguridad y tranquilidad que no tenía hace algunos años. De hecho, tiene proyectos importantes en Trenquelauquen, que ya prácticamente está terminada la ampliación de la planta de leche en polvo, que es un emprendimiento muy importante para la provincia y que se va a inaugurar próximamente. Hay un proyecto muy importante para desarrollo de lechería en San Luis y algunas modificaciones importantes en agenda, según nos dice la gente de la empresa, en la planta madre de General Rodríguez. Con lo cual acá nosotros no vemos un problema en términos de estar preocupados como Estado que puede pasar con esta empresa. Obviamente todo esto hay que verlo en un contexto de sector al cual hay que seguir atentamente del Estado, hay que trabajar día por día, acompañarlo, ir buscando las soluciones que están a nuestro alcance para acompañar la salida de esta crisis, que no va a ser rápida ni va a ser fácil porque son problemas que vienen de arrastre de muchos años y donde ha habido una especie de cóctel letal el año pasado que describo el clima. En tres variables centrales que son caída de rentabilidad, donde se asocian problemas internos de la Argentina con una crisis mundial lechera que recién se empezó a revertir a partir de mediados del año pasado. El problema del clima, imaginémonos en la cuenca central Santa Fe, Córdoba, 2 terribles inundaciones en menos de 12 meses.
No hay prácticamente antecedentes de semejante situación. Y la tercera, que yo diría que el reacomodamiento tan necesario y esperado de los precios relativos de los granos con respecto a la lechería, digamos, la quita de retenciones y demás, que eso había que hacerlo porque acá nos íbamos a quedar sin maíz, sin trigo, como todos sabemos, bueno, golpeó muy duro en digamos, en el inicio de esta política. Y bueno, afortunadamente ahora vemos un reacomodamiento de variables y estamos llegando a cierto punto de equilibrio que nos hace ver con un poco más de tranquilidad al futuro. Hoy, bueno, hablabas de Santa Fe, hablabas del papel del Estado. Hace unos días estuviste en la primera reunión del Consejo Federal Lechero. Contanos un poco qué fue lo que se cocinó en esa reunión, Juan. Bien, el Consejo Federal Lechero es el organismo máximo de la política lechera a nivel nacional. Lo preside y lo coordina el Ministerio de Agricultura de la Nación, de Agroindustria de la Nación, y lo integran las provincias lecheras. Nosotros acordamos a fin del año pasado, en una reunión en Villa María, Córdoba, una agenda de reuniones que se van a hacer con frecuencia bimestral en sede rotativa. Y en esta primera del año en Santa Fe se acordó trabajar sobre 2 o 3 ejes fundamentales. Uno, que incluso lo propusimos nosotros de Buenos Aires, es buscar en conjunto, nación y provincias, mecanismos de financiamiento para los productores que permitan facilitar este tránsito de salida de la terrible crisis del año pasado hacia un horizonte más normal. Nos han dicho a la mesa lechera de la provincia de Buenos Aires las entidades que en la medida que la crisis vaya quedando atrás va a hacer falta un buen financiamiento para volver a invertir. Claro. Porque los tamberos que han logrado sobrevivir y superar esta crisis hace varios años que no invierten y el tambo requiere permanentemente actualización tecnológica, renovación de pasturas y demás, y eso no se ha podido hacer en general en los últimos años, con lo cual estamos trabajando nosotros con el Banco Provincia para ver, además de lo que ya hay, que anduvo bien el año pasado, una herramienta financiera superadora. Por otro lado, generar herramientas de financiamiento no bancarizadas para los productores que no son sujetos de crédito. ¿Eso en qué consistiría, Juan? Esto consiste, por ejemplo, en algo que existe en otros sectores, que son fondos rotatorios o fideicomisos que administra alguien que no es un banco o que podría ser alguna empresa de un banco público y que permite a los pequeños productores contar con capital de trabajo o capital para hacer inversiones frente a la necesidad que uno ve claramente de mejorar la escala, tecnificarse, crecer y poder mantenerse en el sector. Una buena noticia, Andrés, es que el año pasado, como sabés, hubo un relanzamiento del plan de trabajo de cambio rural a nivel nacional y lo hicimos en Trenquelauquen por la provincia de Buenos Aires y en este mes de enero se han dado de alta 6 grupos nuevos de cambio rural lechero y hay 5 más en espera. Esto significa 11 grupos nuevos, son más de 100 productores que a través de cambio rural están encontrando una contención, un asesoramiento a cargo del Estado Nacional y un acompañamiento en esta situación tan difícil y esos también son digamos, el estrato de productores con los cuales tenemos que buscar. ¿Y cuál es el estado, Juan, digamos, de las zonas más afectadas por el clima? ¿Cómo están hoy y cómo van a encarar este año? Si hablamos de la provincia de Buenos Aires concretamente, sí, provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos tenido problemas graves, no de la magnitud de Santa Fe y Córdoba en cuanto a la extensión geográfica, pero hemos tenido problemas graves en los partidos de Villegas, Ameguino, Carlos Tejedor, Adolfo Alsina, Puan, Rivadavia, que son los que están en emergencia desde el año pasado. Ahí se ha trabajado a través de un abanico de herramientas que son básicamente los créditos que sacó el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los productores en emergencia a tasa fija, con un periodo de gracia de 6 meses, una tasa fija de 12%, como para recomponer el capital de trabajo. El Consejo Federal de Inversiones pone a disposición de los productores con una ventanilla en cada municipio, créditos a tasa cero a 3 años también. Y después el Fondo Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, el FONEDA, mediante un convenio entre el ministro Burjaile y nuestro ministro Leonardo Sarquís, puso en funcionamiento un sistema de aporte no reintegrable que es de hasta 400 pesos por vaca por las primeras 100 vacas y 40.000 pesos por productor, sea tambero o ganadero, para ayudarlo a superar esta crisis. En este momento te diría que hay unos 800 presentaciones de productores que están pidiendo la emergencia o que han pedido la emergencia, muchos de ellos por supuesto la tienen aprobada en esos partidos que mencioné y estamos trabajando en los listados para comenzar a pagar próximamente ese aporte no reintegrable. O sea, un paquete de medidas que sabemos que a veces uno mira la situación tan angustiante y todo
lo que uno puede hacer parece poco, pero hemos tratado con el ministro Sarkis de estar permanentemente cerca de esta situación y tratar de buscar con la mejor buena voluntad y con la mejor inteligencia, junto con Nación, los paliativos para que esta gente pueda seguir en el sector, que es lo más importante. Claro, yo te lo pregunto, Juan, porque si uno abre el Zoom, no, salís de la provincia de Buenos Aires, abrís un poco el Zoom, hay algunos números que preocupan. Ha bajado por primera vez el piso histórico de producción de leche, que son los 10.000 millones de litros, está sobre los 9.000 y algo. El productor está recibiendo un precio, digamos, por debajo de sus costos de producción. ¿Qué mensaje se le puede dar desde la provincia de Buenos Aires a estos productores? Hablando de lo que es las zonas más afectadas de la provincia de Buenos Aires. Yo creo, Andrés, que hay dos situaciones. Los productores que sufrieron solamente la crisis económica, que fue terrible, hoy están, afortunadamente, en situación bastante mejor. En un año el precio del productor, para quien nos escucha y no está en este oficio, aumentó el 80%. Empezamos el año 2016 con un precio de 2 pesos con 70, más o menos promedio nacional. Nosotros hemos cerrado el precio promedio de enero con 4,95. Febrero ya se está hablando de precios de 5 pesos para arriba, con lo cual ya el cambio de ecuación económica es bastante importante. Hay una mochila de cosas que quedaron sin pagar, deudas y demás del año pasado, que hay que tratar de ayudar a superar. Por otro lado, es importante decir también que en esto que fue una queja reiterada el año pasado de que el productor tenía muy baja participación en el precio final del precio al público de los lácteos, lo cual era cierto. En enero del año pasado el productor percibía el 21% del promedio del precio en góndola de todos los productos lácteos. Hoy está llegando al 30%, con lo cual acá la situación ha cambiado de una manera importante. Mi mensaje es que yo creo que este año, si el clima no nos juega una mala pasada, va a ser un año de transición entre una crisis que realmente fue de las peores que uno tenga memoria en la historia de la lechería. Bueno, la lechería arrastra problemas estructurales, crónicos casi. El hecho de que uno tenga que estar corriendo atrás de la coyuntura dificulta a veces abordar los problemas estructurales. Pero hay una agenda estructural que hemos planteado a la Subsecretaría de Lechería, donde, por ejemplo, hemos puesto como un deber hacer generar alguna herramienta anticíclica para que la próxima crisis en un sector que es muy volátil en el mundo, como tienen los uruguayos, por ejemplo, un fondo anticíclico, que es un fideicomiso, que cada vez que hay una caída de precios se dispara y eso le permite al productor contar con un financiamiento barato de largo plazo, lo podamos crear en la Argentina y no estar corriendo siempre por detrás. Yo creo que vienen tiempos mejores, pero soy muy cauto en decir, esta es una crisis de la cual se va a salir lentamente, con muchísimo trabajo desde el Estado, con mucho acompañamiento. Ayer hablaba yo con el presidente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, que es un hombre de Santa Fe, y me decía, el productor hay que acompañarlo mucho anímicamente. Estamos hablando de una zona en la cual se inundaron 2 veces en un año y realmente el golpe anímico, además del golpe económico, es muy grande. Juan, y ahora ya para ir terminando te voy a sacar de lo que es el ámbito doméstico, el mercado local, y te quiero consultar si toda esta coyuntura, cómo nos está afectando en los mercados exteriores. Vos hoy hablabas de Uruguay. Uruguay es un país que por ahí no tiene la misma situación que nosotros, tiene otro tipo de política, pero bueno, de hecho está ganando mercados externos. Nosotros, con las políticas de los últimos años, hemos perdido alguna participación en mercados externos. Argentina en los últimos años ha estado entre el 5º y 6º lugar como exportador en el mundo. Tenemos un lugar que nos hemos ganado con mucho esfuerzo y eso hay que consolidarlo y hay que recuperarlo. Nombraste Uruguay. Uruguay exporta a Brasil alrededor de 100.000 toneladas de leche en polvo por año porque no tiene cupo. Claro. Argentina tuvo que aceptar en un arreglo privado entre la industria láctea exportadora argentina y los productores brasileños, que tienen un lobby muy fuerte, un cupo de 4.300 toneladas por mes. En números redondos, 50.000 por año. La mitad que Uruguay. Con lo cual tenemos todo un trabajo para hacer, también en países con los cuales no tenemos acuerdos comerciales con preferencias arancelarias, que sí tienen todos nuestros competidores. Con lo cual digo, la Argentina crece con la exportación porque nuestro mercado interno, siendo importante, consume 8.000 y pico millones de litros por año. Tenemos que exportar el resto. En los últimos años hemos estado entre 10 y 11.000 millones de litros de leche, con lo cual tienes un excedente del 20-25% para exportar. El futuro pasa por ahí. El mundo se ha recuperado de una crisis que fue larga y fue muy penosa en términos de bajos precios. Hoy la situación ha cambiado desde el punto de vista de la demanda de leche en Asia, fundamentalmente. China volvió a aparecer en el mercado. Hay menos leche en Europa, menos leche en Oceanía y eso nos ha favorecido. Con lo cual, para adelante, yo digo, trabajemos junto con el sector para recuperar la producción,
porque si no hay producción no hay Sí. exportación, y trabajemos como Estado para recuperar mercados y para mejorar el acceso a los mercados donde todavía no hemos logrado entrar. Está bien, bueno, Juan, como siempre, muy claro el testimonio, así que bueno, este año seguramente vamos a seguir hablando del devenir del sector lechero nacional y de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar en QM Agro, Juan. Gracias, Andrés, un gusto y a las órdenes.